Muy bienvenidos a las raíces hebreas de la fe, programa de la Universidad Teológica Shema Israel, compartiendo lo que nuestra universidad enseña, esas ricas, profundas, abundantes raíces hebreas de la fe, lo que es decir, raíces hebreas de la palabra de Dios. Y estamos compartiendo del manual de nuestra universidad, enseñando teología bíblica desde las raíces hebreas, y queremos compartir algunos textos de la palabra de Dios que realmente muestran esas raíces hebreas de las que estamos enfatizando, de las que estamos enseñando. En 2 Timoteo 3:16 y 17, vamos a leer del Nuevo Testamento judío. Dijimos 2 Timoteo 3:16 y 17. Leemos: toda la escritura es inspirada por Dios. En el programa anterior ya vimos lo que significa que las escrituras sean inspiradas por Adonai, por Dios, y valiosa para enseñar. Qué notable que uno de los primeros propósitos de las escrituras, de la Torá, de la palabra de Adonai, sea para enseñar la verdad, porque la palabra hebrea Torá significa justamente eso, instrucción y enseñanza de la verdad, que es la misma palabra de Adonai, porque es con lo que Dios nos habla. Y cada vez que abrimos la Biblia, Dios nos habla y nos enseña su verdad. También dice que es para convencer de pecado, y vamos a ser honestos, la Biblia también lo dice, somos todos pecadores, todos pecamos. La diferencia es que hay pecadores que siguen viviendo en pecado y pecadores redimidos, como en el caso de aquellos que hemos creído y aceptado a Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Redentor, como aquel que ocupó nuestro lugar, muriendo por nosotros, siendo el mismo Adonai, el mismo Dios en cuerpo humano, para pagar nuestras culpas y pecados y así darnos redención, salvación. Agrega que también la palabra es inspirada para corregir las faltas. No solamente que somos pecadores redimidos o salvados, sino que el estudio de las Escrituras nos mueven a corregir nuestras faltas, esos pecados que ya hemos sido salvos, pero que a veces seguimos arrastrando. La palabra de Adonai nos da las fuerzas, nos da la dirección, nos da la capacidad de corregir nuestras faltas y enseñar en cuanto a la manera correcta de vivir. La manera correcta de vivir es el estilo de vida de Dios para nuestra vida, para vivir de acuerdo al propósito de Dios, para vivir su estilo de vida, para vivir en su santidad, que es posible, que no es una utopía, que no es algo que está lejos de nosotros o que es un imposible. Y sigue diciendo el verso 17, por lo que todo aquel que pertenece a Elohim, a Dios, puede estar totalmente capacitado para toda buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra para la que estamos completamente, totalmente capacitados? Es nada más, ni nada menos
que, valga la redundancia, la capacidad para obedecer los mandamientos dados por Dios en la Torá. Y a esto le agregamos un versículo más que está en 2 Pedro capítulo 1 versos 20 y 21. 2 Pedro capítulo 1 versos 20 y 21, donde leemos: para empezar, entended esto: ninguna palabra de las Escrituras debe ser interpretada por una sola persona, porque nunca se ha cumplido una palabra o una profecía como resultado de la voluntad humana. Todo lo contrario, las personas movidas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, transmitieron el mensaje de Dios y lo seguimos transmitiendo hoy. Por eso lo que enseñamos en nuestra universidad, basándonos en el hebreo original en que fue escrita la palabra. Y el doctor Nehemiah Gordon, en su libro en inglés The Naming of Jesus in Hebrew Matthew, o el nombre de Jesús en el Mateo hebreo, el original hebreo en que fue escrito Mateo, nos da una clarificación importante de cómo se puede interpretar la palabra de Dios en hebreo o en griego o en español y las diferencias que esto trae. Por ejemplo, en la Biblia, en las versiones de la Biblia en español, en varias versiones distintas, en el pasaje de Matillahu o Mateo capítulo 1, verso 22, 23, se lee: todo esto sucedió a fin de que se cumpliese lo que Adonai había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que en las versiones en español, en la mayoría de ellas, agrega inmediatamente después que traducido es Dios con nosotros. Y esto es para pensar, si realmente se hubiera traducido del hebreo al griego, del hebreo al español, del hebreo al inglés, siendo como decimos, como enseñamos, que el hebreo es el idioma original, no hubiera hecho falta, y en el hebreo no está esta aclaración: traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque en el hebreo, para lectores hebreos, no hacía falta que diera este significado de una traducción. Lo que en el hebreo original decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel. El nombre significa Dios está con nosotros. Hay una diferencia muy grande entre traducido es y el nombre significa. Y es lo que en el hebreo original, según enseña el doctor Nehemiah Gordon y según otros teólogos de nuestro tiempo, en el hebreo original está mucho más claro, es mucho más convincente que significa Dios está con nosotros a que traducido es. Porque el hebreo, repito, no hacía falta traducirlo para sus lectores hebreos del primer siglo. Ahora bien, esto nos lleva a otra reflexión en relación con el original hebreo de la palabra.
cuando dice, y llamarán su nombre Emmanuel, uno se puede preguntar al leer esto en la Biblia, ¿por qué no le llamaron entonces, no le pusieron por nombre Emmanuel, y sí Yeshua, como hemos visto ya en programas anteriores y que lo volvemos a enfatizar hoy? Porque en hebreo el nombre de una persona no es una identidad, no es lo que identifica en nuestro medio. Mi nombre, Manuel David, es identidad, pero en el hebreo, Emmanuel, Dios con nosotros, implica todo lo que la persona es, no solamente el nombre y apellido como identidad, sino todo lo que la persona es y para qué propósito vino al mundo. Y Emmanuel, Dios con nosotros, es el significado principal, el leitmotiv de por qué y para qué vino Yeshua al mundo. Dios con nosotros. Yeshua vino para acercarnos a Dios, a nosotros, para traer Dios a nosotros, para que, como dijimos en el programa anterior, vivamos una relación íntima y profunda con Él y no una mera religión. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de que el Evangelio de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Llamarán su nombre Emmanuel. Será el propósito, será la misión de esa persona, de Yeshua en este caso, de ser el que traiga a Dios a nuestra vida. Para eso Él vino, para eso Él murió, para eso Él resucitó, cumpliendo con las profecías del Tanaj, o lo que se conoce como el Antiguo Testamento, de que Él vendría como Mesías, como Mashiach en hebreo, y como Salvador, como Redentor. Por hoy vamos a cortar aquí con esta enseñanza tan rica, tan profunda que hemos podido compartir, y nos queda volver a invitarle para que usted sea uno de nuestros estudiantes, en dos niveles: el nivel de instituto bíblico, donde se enseña las profundidades del hebreo original de la Biblia, tanto de la Torá, del Tanaj, como del Brit Hadashah, para miembros de congregaciones, para líderes de congregaciones o para personas que quieran profundizar su conocimiento y vivencia de la palabra de Dios desde el idioma hebreo. Y para aquellos que son llamados, para aquellos que tienen un llamado a ser pastores, rabinos o estar en el liderazgo profundo de las congregaciones, nuestro curso universitario. El curso universitario en el que usted puede llegar a recibir, a medida que va cumpliendo los requisitos de estudios, títulos de asociado, de bachiller o bachelor, de maestría o máster, y hasta el doctorado en teología, el doctorado en las ciencias de la educación teológica. En la pantalla están nuestros datos, nuestro teléfono, nuestro email, para que usted se comunique con nosotros. Queremos contarle entre nuestros estudiantes. Nuestras clases son online. Usted puede estudiar desde la comodidad de su casa y le podemos dar toda la información que usted necesite. Llámenos o comuníquese con nosotros por email. Estamos más que a sus órdenes
con todo gusto de contestar sus preguntas y de darle la información que necesite. Nos vemos la semana próxima, y la semana próxima en un programa especial. Como estamos acercándonos a Pesaj, a la Pascua bíblica judía, nuestro programa la semana que viene va a ser con una breve pero rica, profunda demostración de aquella noche de Pesaj o de Passover que Yeshua compartió con sus discípulos, la última cena, como se le conoce, la última cena del Pesaj. Y vamos a explicar cómo de esos elementos que se usan y que se usaban ya en el tiempo de Yeshua, tienen cumplimiento profético en la persona y la obra de Yeshua. Esté atento al programa de la semana próxima. Por ahora, Shalom, y que todas las bendiciones del Eterno estén sobre usted, su familia y su congregación. Amén.